Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, doctor, sí se le escucha. Sí, Buenas doctor, tardes. buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas. Entonces, el tema por lo que nos convoca esta tarde es la enfermedad del Alzheimer. Bien han sabido ustedes. Quien les habla es el doctor Walter Yique Díaz, médico asistente del Hospital Víctor Lazarte Chigaray. Vamos a comenzar entonces. Ya. Entre los objetivos educacionales, vamos a ver nosotros las generalidades de la enfermedad de Alzheimer. Epidemiología y fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer. Deterioro cognitivo leve, criterios diagnósticos, estudios complementarios, diagnósticos diferenciales de esta enfermedad, tratamiento de esta enfermedad y otro tipo de demencias que podrían de repente hacernos confundir en plantear un diagnóstico con esta enfermedad. Entre las generalidades, es muy importante saber que la demencia es un síndrome clínico adquirido, causado por una disfunción cerebral que puede ser reversible si es una demencia secundaria, algo que se pueda corregir, o irreversible, o primaria, que no se puede corregir, caracterizado por un deterioro severo de las funciones cognitivas, frecuentemente asociado con trastornos psicológicos de la conducta. La enfermedad de Alzheimer causa más frecuentemente de la demencia en adultos mayores de 65 años. Fue descrita por primera vez por Alois Alzheimer en 1907. Es muy importante entonces recordar que epidemiológicamente el grupo etario mayor que pueden tener esta enfermedad son mayores de 65 años. Entonces, muy importante, centrándonos justamente en la enfermedad Alzheimer, es la causa más frecuente de demencia. Sus rasgos histopatológicos característicos son la acumulación extracelular de cuerpos amiloides y la presencia intracelular de ovillos neurofibrilares, ¿no? Entonces, esto debe quedar puntualmente, porque en un estudio anatomopatológico vamos a ver esta dicha acumulación de extracelular de cuerpos amiloides y la presencia intracelular de ovillos neurofibrilares, ¿no? Es muy importante, ¿no? Bueno, es importante saber también que el término de demencia está en desuso. Es un término muy complejo, pero es un compromiso, lo que quiere decir demencia, que es un compromiso de la funcionalidad. ¿De la funcionalidad de qué? Del compromiso de memoria. El paciente se vuelve afásico, hay apraxia, náusea, una disfunción ejecutiva. Un compromiso en la funcionalidad, en el aspecto social y ocupacional, como se ocupó el paciente. Una declinación cognitiva gradual y continua. Esa declinación cognitiva empezará por los asuntos recientes hasta los asuntos menos recientes. Y es importante el excluir otras enfermedades, otros diagnósticos diferenciales. Entonces es muy importante saber que esta enfermedad aparece después de los 65 años, ¿no? De todas las demencias, la enfermedad de Alzheimer se ubica en el 62, tiene 62% más, es más frecuente que todas las demencias. Así es importante tenerlo muy presente. Entre la epidemiología, 13% de personas mayores de 65 años padecen esta enfermedad. La enfermedad de Alzheimer causa el 50-70% de demencia en adultos mayores de 65 años. Entonces, el riesgo a los 65 años, miren, es un 3%. A medida que el paciente tiene más años, más edad, el grupo etario es mayor, la enfermedad se vuelve más preponderante. A los 75 años, 12%, a los 90 años, 40%.
casi de 2, 1. Es muy importante, entonces, saber si mi padre o mi madre tiene enfermedad de cerebro, ¿qué riesgo tengo yo? Miren, un riesgo relativo de 2 a 3 veces la posibilidad de tener esta enfermedad que una persona que no tiene estos antecedentes de tener padre o madre con esta enfermedad. Entre la prevalencia en Latinoamérica, 5,5% a 7% tienen esta patología. Entre las formas familiares, 2 a 6%. Es muy importante saber que el genotipo APOE4 confiere un riesgo muy elevado, ¿no? Pero esta enfermedad tiene factores modificables y factores no modificables. Factores que con el tratamiento podría disminuir o hacerla un poco revertible esta enfermedad. Pero también tenemos factores no modificables que con tratamiento no podríamos hacer nada. Y un factor no modificable grande, como nosotros hemos visto, es la edad. Miren, a medida que el grupo etario aumenta, ¿no? Tiene mayor posibilidad de ser Alzheimer. Y esto no lo podemos evitar. Es muy importante porque esto no lo vamos a poder evitar, ¿no? La historia familiar, la raza, ¿no? Acá miren, el síndrome de Down. Pacientes con síndrome de Down y mujeres podrían tener mayor preponderancia de ser enfermedad de Alzheimer. Entonces, miren ustedes, ¿no? Entre los riesgos modificables tenemos a la hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, tabaco, depresión y baja reserva cognitiva. Estas enfermedades podemos controlarlas porque le damos un tratamiento riguroso, un tratamiento disciplinado, con un paciente con buena adherencia al tratamiento, paramos estos factores de riesgo y se puede modificar la enfermedad, ¿no? Entonces es muy importante que lo tengamos muy presente, ¿no? Entonces, en la anatomía patológica nosotros vemos cómo va tomándose, ¿no? La corteza entorrinal, el hipocampo, el área mesial de los lóbulos temporales, la corteza temporal frontal, ¿no? Y solamente la corteza frontal. Entonces, muy importante en la patología, como ya habíamos dicho, las placas neuríticas. Las proteínas beta, los extraneuronales, ¿no? Es muy importante, ¿no? Que nosotros veamos que estas placas que están intracitoplasmáticas podrían degenerar estas células neuronales. Los ovillos neurofibrilares, ¿no? Formados por la proteína TAM. Si se hiperfosforila, entonces ya no ensambla bien a las neuronas. Entonces, esto hace que no haya una conducción adecuada, ¿no? Aunado al déficit de acetilcolina que existe en esta enfermedad, ¿no? Entre la genética y la Alzheimer, 2 a 3%, tenemos a la proteína precursora de amiloide, ¿no? Que se descubrió en 1987, la presenilina -1 33. De la proteína precursora amiloidea, el primer gen con mutación que produce enfermedad de Alzheimer fue hereditaria. Segundo, con mutaciones que causan enfermedad de Alzheimer de inicio temprano. Entonces, nosotros podemos ver que genéticamente cómo es que esta enfermedad se va descubriendo poco a poco. Y eso es muy importante saber, ¿no? De la enfermedad de Alzheimer preclínica, llamado también trastorno neurocognitivo menor. Un periodo transicional entre el envejecimiento cognitivo normal y el diagnóstico temprano de la demencia, por la presencia de alteraciones cognitivas sin afectación de la vida diaria. Entre la enfermedad de Alzheimer y la etiología, en estadios iniciales, enfermedades cerebrovasculares, síndromes psiquiátricos y enfermedades sistémicas, enfermedades renales como poliquistosis renal, enfermedades renales terminales, problemas hepáticos, de cirrosis según la etiología, hemocromatosis, enfermedad de Wilson, enfermedades virales, enfermedades hepáticas autoinmunes, que podrían ser también. El test neuropsicológico son útiles y los biomarcadores también son útiles para detectar este tipo de enfermedades. Pero
La clínica es muy preponderante en estos pacientes. El grupo etario y la clínica en estos pacientes son muy preponderantes. Porque con un grupo etario mayores de 65 años, con pérdida de memoria reciente, es muy probable que este paciente se está yendo a la escena. Y nosotros, como médicos, tenemos que tratar inicialmente, detectar estos pacientes para darle un tratamiento precoz. ¿Para qué? Para tal vez retrasar los desenlaces de lo que es esta enfermedad. Debido a que si retrasamos los desenlaces, el paciente puede tener mejor calidad de vida. Porque si estos desenlaces no se retrasan, la enfermedad llega a una etapa terminal, el paciente no quiere comer, no se asea, tiene una pérdida del espacio temporal. Usted le manda un mandado y no regresa a su casa, se desubica, ¿no? Pierde el lenguaje normal del paciente. Al final, a las fases finales el paciente no puede deglutir, escupe la comida, no come, no se alimenta. Todos estos pacientes son llevados a la emergencia porque dice, doctor, no quiere comer el paciente. Se olvidan el sentido de la deglución de estos pacientes. Entre los síntomas clínicos en demencia son los síntomas cognitivos, como ya habíamos dicho, la memoria reciente. Es la primera estocada que nos puede hacer pensar en que este paciente puede tener una enfermedad de Alzheimer. La orientación, como él decía, ¿no? Se desorienta el paciente, ¿no? Se olvida dónde queda su casa, se pierde en el camino. El lenguaje tiene que ser, es más lacónico el paciente, ¿no? Incluso a veces trata de vertir palabras incomprensibles. La atención neural está alterada, el paciente sufre de acalculia, ¿no? De apraxia, ¿no? A veces anda como borrachito, ¿no? Entonces, creo que es muy importante tener en cuenta esta sintomatología clínica en esta patología. Los síntomas conductuales también son importantes. La agitación, la irritabilidad, o sea, estos pacientes se agitan, se irritan, golpean, pueden golpear, como también a veces se ponen depresivos. La ansiedad es muy importante, la conducción motora aberrante, la apatía, la depresión, desilusión, alucinaciones. A veces, y esto es muy frecuente en los pacientes, ¿no? Que pueden presentar alucinaciones, que alguien lo visitó, que ya vino su mamá, cuando de un paciente de 90 años dice, mi mamá ya acaba de llegar, ¿no? Entonces, son alucinaciones, ¿no? Desinhibición, euforia, trastorno del sueño, del apetito, insomnio, los pacientes presentan insomnio, ¿no? Hiporexia. Entonces, es muy importante los síntomas funcionales también, ¿no? La adecuación al mundo social. Esto va a disminuir la calidad de vida del paciente, lo va a tener frustrado, y la familia, y es un problema también familiar, porque el paciente tiene que ver como un bebé la familia tiene que ver como un bebé a este paciente. Tiene que tener los cuidados que tiene un bebé, porque este paciente relaja esfínteres urinarios, de la defecación, no se asea, no se cambia, se pone la ropa al revés, ¿no? Entonces, sinceramente es una enfermedad que si uno puede tener un familiar, uno no quisiera nunca tenerlo, ¿no? Porque uno se siente frustrado frente a esta enfermedad, ya que esta enfermedad es incurable. Entonces ahí también tenemos la progresión de los síntomas de la enfermedad de Alzheimer, como dijimos en la diapositiva anterior. Entre los exámenes de plan diagnóstico, examen de sangre, un hemograma, vitamina B12, porque para hacer los diagnósticos diferenciales, TSH, T4, para ver si el paciente es hipotiroideo. Es importante un perfil hepático, porque si puede tener un trastorno hepático, HIV, BTRL, enfermedad del Lyme, ¿no? Entonces es muy importante también la evaluación del estatus mental, el test neuropsicológico. También las imágenes son importantísimas, la tomografía computarizada, una resonancia magnética cerebral, da mayor utilidad para descartar las causas reversibles de demencia, ¿no? El SPECT es muy importante, ¿no? Que permite diferenciar la enfermedad de Alzheimer, la demencia vascular, ¿no? El estudio del icocefalorraquídeo también es un asunto muy importante, porque me permite ver la proteína tau y la tau fosforilada, ¿no? Y esto está aumentado en el icocefalorraquídeo, no así la proteína beta amiloide, ¿no? Que está disminuida. Entonces nosotros podemos acá ver esta resonancia evolutiva. Miren ustedes,
cómo los ventrículos están en su estado casi normal, ¿no? Y cómo se van dilatando a medida que avanza el tiempo y la evolución, la severidad de la severidad, cómo hay dilatación de estos ventrículos. Miren ustedes los surcos se ven más pronunciados a medida que transcurre el tiempo, ¿no? Entonces es muy importante tener presente. Las pruebas neuropsicológicas, ahí tenemos el test de Forte, ¿no? El MIS, el TAM, el INECO, ¿no? Todas estas pruebas que es muy importante tenerlo presente también como complementarios de esta enfermedad. El tratamiento es un tratamiento, como ya habíamos dicho, sintomático, porque este paciente no se puede revertir esta enfermedad, ¿no? Entonces, es importante que vamos a ver que esta enfermedad tiene disminuida la acetilcolina. Entonces, ustedes saben que la enzima de la acetilcolinesterasa destruye la misma acetilcolina. Entonces, hay que ver un medicamento que inhiba la acetilcolinesterasa para que haya más acetilcolina. Y ahí tenemos al donepezilo, que se ha visto con resultados benéficos porque mejoran la memoria del paciente. La ribastimina, la galantamina y los inhibidores de los receptores de la MDA, glutamato, llámese memantina, ¿no? Esto está indicado cuando la enfermedad de Alzheimer es severa. Pero a todo esto, el paciente también tiene que usar psicotrópicos, porque el paciente se torna ansioso, neurolépticos, antiepilépticos, antidepresivos. Entonces, es muy importante tener presente que los medicamentos antidemenciales mejoran los síntomas conductuales y funcionales, pero en grado menor o casi nada los síntomas cognitivos, la memoria, ¿no? Entre los diagnósticos diferenciales es muy importante ver la demencia vascular, que es una segunda causa, la demencia por cuerpo de Lewy, demencia frontotemporal, la demencia por hidrocefalia normotensiva, demencia asociada a enfermedad de Parkinson, etcétera, 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 ¿no? La demencia vascular, multiinfarto, paciente que ha sufrido problemas de infarto, ¿no? Acá hay esta resonancia, ¿no? Entonces, es muy importante tenerlo presente. El stroke previo, los subtipos de demencia vascular, y ahí tenemos una serie de patologías, productos de la demencia vascular. Entonces, es muy importante tenerlo presente. La demencia en cuerpo de Lewy, hay que considerar una alfa sinucleopatía, que cursa con alteraciones de la atención y funciones ejecutivas tempranas, características clínicas demenciales asociadas. Es muy importante, entonces, tener presente este tipo de patología. De las demencias reversibles, ¿no? Cuando son problemas metabólicos, ¿no? Por déficit de vitamina B12 o vitamina B1. A veces pacientes con síndrome de mala absorción o problemas gastractemosados que no tienen el factor intrínseco, ¿no? Para que pueda ser llevado y absorbido en el hilo terminal esta vitamina B12 y pueda ser aprovechado y absorbido. Entonces hay que administrarle de forma parenteral, en este caso a estos pacientes. El hipotiroidismo es muy importante, ¿no? Una fase apática del paciente, entonces hay que darle pues la hormona, la levotiroxina, la depresión, hay que darle antidepresivos, la hidrocefalia normotensiva, es muy importante, ¿no? Si hay una hidrocefalia normotensiva, hay que hacerle un shunt, una derivación ventrículo peritoneal. Las colagenopatías, es muy importante tenerlo presente. El hematoma subdural, también hay que drenar el hematoma subdural. El tumor cerebral, si es operable, se operará, ¿no? Y mejorarán los síntomas. El alcohol, el HIV y la neurosífilis. Es muy importante tener muy presente. Entonces, en la demencia por hidrocefalia normotensiva, como ya habíamos dicho, miren ustedes una gran dilatación de los ventrículos, ¿no? Fue descrita por Hankin en 1905, ya en Estados Unidos. La causa mayor es idiopática, un 50%. Como ya habíamos dicho, existe dilatación ventricular sin papiledema ni aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo. La triada de Hankin-Adams es muy importante tener presente la hidrocefalia normotensiva demencial, trastorno de la mancha, incontinencia urinaria y la demencia. Es muy importante, entonces, tenerlo muy presente, todo este tipo de sintomatología.
¿Ya? Entonces, eso es todo lo que he podido traerles. Espero sigan estudiando y sigan superándose. Muchas gracias con todos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, gracias.